Bueno, buenos días. Nos presento, yo soy Lucia Tortosa, Sebastián Bononios y Laura Sasís. Somos parte del equipo que, bueno, vamos a presentar un trabajo que se inició el año pasado y se me acerca. Y bueno, bueno, terminó de analizar y todo en el 2024. Eh, el estudio es un estudio sobre estigma y salud mental en nuestro hospital, que ya fue presentado en las jornadas académicas del Hospital de Clínicas y bueno, ahora vamos a hacer la presentación en nuestras jornadas. Bueno, lo primero es, ¿por qué hablar de estigma en salud mental? Y bueno, es muy importante porque según la OMS, una de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental y una de cada 4 lo padecerá a lo largo de la vida. Eso es un montón. Si contamos cuántas personas somos acá, no sé, pero es un montón. No sé cuántos hay ahora, pero somos muchos. Nosotros acá somos 3. Con uno más, hay uno que va a tener un problema de salud mental. Y bueno, el 40% de las enfermedades crónicas corresponden a trastornos mentales. Eso habla de lo prolongado que son el curso de nuestras enfermedades. Sabemos que algunas son crónicas, pero hay otras que, bueno, que no son consideradas crónicas, pero igualmente se pueden prolongar en el tiempo y generan un gran padecimiento a la persona. Además, quien padece un trastorno mental tiene una expectativa de vida de 10 a 20 años menor que la población general, y esto en general no es por un tema solo asociado a la salud mental, sino todas las patologías médicas no psiquiátricas que presenta la persona y que no son tratadas por estar desestimadas por el sistema de salud o porque no tienen acceso bueno, o también que se generan no por nuestros tratamientos, pero que están asociadas al uso de nuestros psicofármacos. Bueno, además, solo un pequeño porcentaje de las personas tienen acceso a la atención en salud mental, ahí no pasa, de calidad, una salud mental eficaz y de calidad. Y bueno, y si bien se han creado múltiples programas en el último tiempo, obviamente aún no, ¿qué pasó? Perdón. Bueno, aún no son suficientes. ¿Qué pasa? Ah, sí, atrás. Bueno, pero yo no lo veo. Bueno, ahí. Bueno, y en los profesionales, ¿por qué hablar de estigma? Bueno, porque sabemos que el ambiente médico, laboral y académico es una situación de alta carga y exigencia que genera una vulnerabilidad para padecer trastornos mentales, ya sea desde trastornos mentales graves hasta, bueno, lo que muchas veces minimizamos, que es el estrés laboral y la sobrecarga. Eh, y bueno, y si bien los médicos entendemos que hay factores neurobiológicos implicados, seguimos asociando que la salud mental se debe a una vulnerabilidad personal, a una debilidad y una devaluación en lo profesional. Si bien estamos en el ámbito de la psiquiatría, todos sabemos que cuando un colega tiene un padecimiento de salud mental, se tiende a estigmatizar a esa persona y bueno, si no hacemos nosotros, imagínense fuera de nuestro ámbito. Y bueno, todo esto genera muchas limitaciones para implementar estrategias que sean eficaces y que lleguen a la población. Ay, no. Bueno, ¿qué es el estigma? Bueno, más o menos todos sabemos que es un conjunto de creencias y de actitudes negativas que se asocian a un grupo de personas por su condición y que se basan fundamentalmente en el miedo a lo desconocido, a prejuicios y a creencias erróneas o mitos sobre la patología o la condición que genere ese estigma. Las personas que padecen una enfermedad mental presentan síntomas característicos de su patología, pero además presentan los efectos que provoca este estigma. No solo van a tener que lidiar con los síntomas de su enfermedad, sino que con todo lo que genera esto en su ambiente familiar, social, laboral. Entonces se identifican 3 tipos de estigma en salud mental, que es el estigma social generado por el entorno de esa persona, el estructural que se asocia a las políticas y prácticas institucionales que limitan las oportunidades y derechos de las personas, y además está el autoestigma generado por las creencias de la propia persona, que a su vez generan un estigma por búsqueda de ayuda. Es decir, si bien puede estar identificada la patología o tener muy claro los síntomas, muchas veces se retrasa esa consulta por lo que genera el autoestigma en la persona y la sensación de malestar que genera tener que consultar en salud mental. Bueno, y el estigma en los profesionales de salud constituye un obstáculo que limita el acceso a la asistencia con aumento de riesgo de consultas tardías y escasa prevención, que afecta la atención y la calidad de los cuidados y la recuperación de las personas. Y además el estigma es un predictor de evolución clínica, repercute en la atención, diagnóstico y recuperación de los pacientes. Esto lo vemos acá que estamos en un hospital un hospital general, digamos que hay muchas especialidades. Vemos cómo una patología mental puede afectar en lo que es el tratamiento de una persona que consulta por algo que no tiene nada que ver con la salud mental. No sé,
un paciente que está incluso, como decían ellas, con un delirium por una causa médica, si tiene antecedentes de salud mental, probablemente primero se piense que lo que está pasando es que tiene una descompensación de su patología psiquiátrica, cuando quizás lo que tiene, no sé, es una neumonía y hay que tratar eso para poder mejorar al paciente. Bueno, y las actitudes estigmatizadoras que presentan los profesionales se relacionan con varios factores, como el modelo médico paternalista, la deshumanización de la práctica clínica, la fatiga de compasión, la falta de conocimientos y percepción de los profesionales de la poca posibilidad de recuperación de los usuarios, las experiencias personales negativas y la internalización del estigma. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desde movilización, estrategias de movilización y protesta que se hacen habitualmente más en el ámbito social, el contacto y la interacción con pacientes que poseen este tipo de patologías, el proceso de empoderamiento tanto de los profesionales como de los pacientes y la información y la educación. Y bueno, en esta línea es que desde la Unidad Académica de Psiquiatría se comienza a trabajar en 2013 con actividades dirigidas en un principio fundamentalmente a estudiantes de medicina y bueno, desde entonces han realizado intervenciones, cursos, talleres y programas abocados a la promoción de la salud mental y la prevención del estigma, tanto en estudiantes como docentes y como el resto de los funcionarios del hospital, porque el paciente en realidad está en contacto con mucho más gente que no es solo enfermería o los médicos. Desde el camillero hasta el extraccionista que le saca sangre de mañana, a todos. Y bueno, con la intención de, bueno, de valorar qué tan fuerte es este estigma en nuestra sociedad y en nuestra población médica y profesional, se realizó inicialmente un estudio en 2018, con una escala diseñada por los docentes de la clínica, y luego no, perdón, eso es anteriormente, en 2013, y en 2018 se toma contacto con el King College de Londres y se traduce la escala MICA. Ay, se salió. Había alguien, creo que se salió el Zoom. Reunión. Bueno, sí. ¿Sí? Está. Bien. Y bueno, se traduce la escala MICA, que es una de las que utilizamos en el estudio. Y bueno, el parte del equipo estuvo conformado por la doctora Silvana de Matos, la doctora Florencia Cadenas, Viviana Porto, Romino Aguerri, Viviana Martino, eh, y bueno, quien les habla. Y bueno, el estudio se llama, el título del estudio es Estigma y Salud Mental en atención a usuarios del Hospital de Clínica de Montevideo de 2023. Bueno, los objetivos generales de este estudio fueron evaluar el nivel de estigma hacia la salud mental entre los profesionales de salud del hospital. Dentro de los objetivos específicos, describir las características sociodemográficas de los profesionales que participan del estudio, describir la prevalencia y características propias del estigma hacia la salud mental y posibilitar el desarrollo de hipótesis para futuros estudios de intervención para disminuir el estigma dirigidos a los profesionales del Hospital de acá de Clínicas. Es un estudio observacional, descriptivo y transversal, y la muestra incluyó personal de acá del Hospital de Clínicas, licenciados de enfermería, licenciados de trabajo social, de psicología, auxiliares de enfermería, practicantes internos y médicos docentes de todas las especialidades. Los criterios de inclusión, bastaba que fueran mayores de 18 años y aceptaran participar del estudio. Se aplicó una breve encuesta con datos sociodemográficos y para valorar el estigma se utilizaron dos escalas autoadministradas traducidas al español. Una de ellas, MICA 4, que consta de 16 afirmaciones y respuestas organizadas de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, que valoran creencias y actitudes hacia enfermedades psiquiátricas. Y la escala de distancia social, que consta de 6 preguntas con respuestas definitivamente a nunca, que valoran la predisposición del encuentro a mantener determinadas relaciones interpersonales con personas que padecen patología psiquiátrica. Bueno, acá tenemos la fotografía de lo que es la escala MICA. Le voy a hacer capaz que alguna mención de algún punto. Por ejemplo, acá la 2, las personas con una enfermedad mental grave nunca podrán recuperarse lo suficiente como para tener una buena calidad de vida. Es un ejemplo. Las personas con una enfermedad mental grave son peligrosas la mayor parte de las veces. Mm, Me siento igual de cómodo tanto hablando con una persona con una enfermedad mental como hablando con una persona con una enfermedad física. Bueno, acá tenemos, son 16 ítems, ¿tá? Y después tenemos la escala de distancia social, que son 6 preguntas, ¿tá? Por ejemplo, tendría, tendría, ¿te daría vergüenza que la gente supiera que alguien de tu familia ha padecido o padece una enfermedad mental?
Bueno, estas son las 6 preguntas. Y bueno, de los resultados, participaron 295 personas, fueron encuestadas. El género predominante fue el femenino, con 75,9%, y la edad de mayor participación fue entre los 26 y los 40 años, que participó un 64,7%. El resto de del análisis lo hace mi compañero. Buenas. No se, se destaca la cantidad del N, ¿no? De población que es bastante pequeño para la cantidad de recursos en el hospital que hay de personas. Las categorías ocupacionales de los resultados se encontró un mayor predominio de médicos residentes de posgrados con un 36,9%, casi 40%, y después de médicos docentes, que eso fue un porcentaje bastante significativo. Luego el resto es formado por enfermería, licenciados en enfermería, practicantes internos de propios de medicina, licenciados en psicología y también licenciados en trabajo social, que también forman parte del equipo, y bueno, le hay una muestra bastante pequeña. El servicio donde mayoritariamente se desempeñan estas funciones en total es a nivel del predominio más de la mitad y médico general. Luego se divide entre médico quirúrgico con un 35,5% y quirúrgico con un 5%. Con una experiencia laboral en realidad, como es un hospital universitario, menor a 5 años de un 40%, mayor a 10 años de un 36,6%, y entre 5 y 10 de un 22%. Cuanto a los resultados, la experiencia en servicios específicos de salud, se encuentra que no han tenido experiencia del 81%, familiares o allegados en seguimiento el 61,3% de sí, y antecedentes de personal de haber realizado psicoterapia previa un 66% de los encuestados. Participarían en actividades sobre el estigma de salud mental se encuentra un significativo 84%. En cuanto a los resultados de estas dos estudios de resultados MICA, resultado... A ver, gracias. Ahí se escucha, perdón. En cuanto a los resultados a nivel de MICA y resultados SDS, vamos a iniciar destacando en MICA positivo, que dice 73,9%, se refiere a la presencia de actividad positiva hacia el personal, no sobre positivo de estigma, sino de conducta positiva en cuidados del parte del personal. Se encuentra que un 73,9% de positiva, regular, una presencia un poco de estigma de 24,7% y negativa de un 1,3%. En cuanto a resultados de distanciamiento social, adecuada se encuentra en un 61,2%, un regular 37,6% y de demasiado distanciamiento un 3%. De estos datos, destacamos a nivel de MICA, de 1 de cada 4 profesionales del hospital de clínicas presentaría al menos alguno de los prejuicios asociados a lo que es el estigma de salud mental. Y luego, en cuanto al SDS o distanciamiento social, 1 de cada 2,5 muestra una tendencia a mantenerse socialmente alejados de los usuarios con problemas de salud mental. Esto refleja la presencia de estigma a nivel de servicios de salud. Preocupante. Esta gráfica en realidad lo que quiere demostrar es la fusión de los resultados de MICA y SDS. Como concepto, cuando se encuentran ordenados los colores, lo digo como general, es que hay una asociación, ¿tá? En este caso es sobre las conductas. Entonces presenta una presencia de estigma a nivel de las conductas del personal de salud. En cambio, en estas dos, que es respecto a la edad y al género de los que entrevistamos, como se había mencionado recién, se encuentran los colores distribuidos equitativamente o difusos, mejor dicho, no sé cómo es el término. Eso demostraría que hay una asociación directa de estigma respecto a la edad o el género. En cuanto a la gráfica, en correlación a la experiencia laboral pasa lo mismo, hay una distribución difusa, no hay una asociación directa de estigma respecto a la experiencia laboral. O sea, implicaría que el estigma viene ya de uno, digamos, de antes. Se podría razonar. Esta gráfica es el grupo quirúrgico, en realidad lo que se destaca es lo que está en verde, que sería estos puntos de acá. Lo que está en verde se destaca su comportamiento presentando MICA en valores de estigma positivo o regular, o sea, hay presencia de estigma. En lo que sí se destaca, como habíamos mencionado antes, la cantidad de encuestados del equipo quirúrgico era muy bajo, era un 5%. Entonces es como que, bueno, entre paréntesis se valora la presencia de estigma más destacado en este grupo, pero a seguir valorando. Estas gráficas, que son 4 en realidad, las de al lado de su derecha, perdón, la de su izquierda, la de su izquierda es la presencia de las gráficas acá. Estas gráficas respecto a MICA y esta es SDS. Respecto a, se les pregunta si tienen familiares que están en contacto con el servicios de salud mental en tratamiento, allegados familiares cercanos, que es las gráficas de arriba, y abajo
si esa persona está en tratamiento y seguimiento de psiquiatría y está en contacto con psiquiatría de respeto como paciente. Se destaca de estas gráficas el sí, bastante significativo. Más de 100 personas, se podría llegar a decir a gran ojo modo, que están en seguimiento por psiquiatría, o sea, tienen experiencia y contacto con. Luego también se destaca la ausencia de estigma respecto a negativas. Acá en estos ítems da muy bajo. También se cuestiona qué es primero, el huevo o la gallina. La persona no tiene estigma y consulta con el equipo de psiquiatría, o la persona consulta en psiquiatría, aprende y logra superar el estigma. Entonces como que no queda claro y eso es muy bueno para ver. En cuanto a interesados en actividades sobre el estigma, se les pregunta y la gran mayoría, ya lo habíamos dicho al principio, más del 80% estaría interesado en participar. Eso es bueno, como que abre para posibles trabajos. De conclusiones, se resalta la presencia de sesgos importantes en realidad a nivel de la selección, es decir, se les brindamos mediante WhatsApp y otros lados a todos para que puedan participar y tenías para elegir al principio si poner, ¿querés participar? Sí o no. Y todo el mundo puso que sí y salieron estos resultados. Pero se comieron la parte de lo que hubo gente que quizá le llegó a WhatsApp, ni siquiera lo abrió, o sea, fueron puesto no. Esos datos lo perdimos. Son gente que pudo tener acceso a hacer la encuesta y no les hicieron. Eso es de selección. En cuanto a la respuesta, en realidad, inevitablemente, como todo ser humano, tenemos una pregunta y bueno, para quedar bien o para poder qué poner, quizá pones un poquito más a favor o menor del estigma, pero bueno, en realidad son sesgos inevitables del ser humano. Y bueno, con todo eso nos preguntamos si los resultados de estigma no serían aún mayores de los ya obtenidos, ¿no? Y después, si bien no era un objetivo de trabajo, llama la atención los resultados respecto a los antecedentes de consultas personales en psiquiatría, que fue lo que traté de mostrar en la diapositiva anterior, así como el porcentaje de toma de psicofármacos que era bastante alto, de 40% en cuanto a pacientes que estaban en seguimiento. Sería fundamental continuar investigando sobre estos aspectos de salud mental en los propios técnicos, ¿no? Para realizar intervenciones más adecuadas. Y finalmente, consideramos que se debe continuar realizando estudios y abordando el estigma en salud mental en los técnicos de la salud con el fin de lograr disminuir la brecha aún existente, formando profesionales aún más atentos y compasivos, que promuevan la asistencia integral de nuestros usuarios. Esta es una frase que es de un psicólogo referente en España, se llama Miguel Ángel Castellón, que refiere: la mejor de las intervenciones de cualquier tipo se viene anulada ante la presencia del estigma.